Imagina por un momento que estás caminando por una playa helada de la Antártida, el continente más aislado e inhóspito de nuestro planeta. De repente, tus pies tropiezan con algo que sobresale de la arena rocosa. Te agachas, rascas la superficie helada y descubres un cráneo humano. Pero no es cualquier cráneo. Es un cráneo que va a cambiar todo lo que creíamos saber sobre la historia de la Antártida. Este extraordinario descubrimiento es real y esconde un misterio tan inquietante que los científicos aún hoy tienen dificultades para explicarlo. Estos huesos datan de una época en la que, oficialmente, ningún ser humano había pisado jamás este continente helado. Pero antes de sumergirnos en este fascinante enigma, déjeme llevarle en un viaje a través del tiempo, a esta tierra olvidada del fin del mundo. La Antártida no siempre ha sido el desierto helado que conocemos. Hace millones de años, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, este continente era verde, cubierto de frondosos bosques y atravesado por ríos de agua dulce. Las criaturas prehistóricas vivían allí pacíficamente, sin sospechar que algún día su paraíso tropical se convertiría en el entorno más hostil del planeta. Pero cuando la humanidad comenzó a poblar el mundo, la Antártida ya se había convertido en esa fortaleza de hielo impenetrable. Con temperaturas que bajan regularmente a menos 60 grados centígrados, vientos que pueden derribarte y un aislamiento total, este continente parecía ser el último lugar donde el hombre podría sobrevivir. Durante siglos, marineros de todo el mundo contaron leyendas sobre esta misteriosa tierra del sur. La llamaban Terra Australis Incógnita, la tierra austral desconocida, e imaginaban que existía para equilibrar las masas continentales del norte. Pero nadie la había visto nunca con sus propios ojos, al menos, no oficialmente. Porque aquí es donde la historia se vuelve intrigante. En las tradiciones orales de la Polinesia se cuenta el extraordinario viaje de un navegante llamado Huiterangiora, que habría navegado hacia el sur en el siglo VII después de Cristo. Las descripciones de su viaje son impactantes: aguas oscuras, un cielo sin sol, rocas que surgen de las olas como por arte de magia y enormes acantilados blancos. Elementos que se corresponden extrañamente con los paisajes antárticos que conocemos hoy en día. Los polinesios eran los maestros indiscutibles de la navegación oceánica. Podían atravesar miles de kilómetros de océano guiándose únicamente por las estrellas, las corrientes y el vuelo de las aves. ¿Podrían haber llegado a las costas de la Antártida mucho antes que nadie? Es posible, pero sin pruebas tangibles, sigue siendo una leyenda. La historia oficial nos dice que la Antártida fue descubierta en 1820 por el explorador ruso Fabian von Bellinghausen. Pronto le siguieron otras expediciones estadounidenses y británicas, que dieron inicio a la era de la exploración antártica moderna. Por eso fue tan impactante lo que ocurrió el 7 de enero de 1985. Ese día, Daniel Torres Navarro, un científico chileno, exploraba una playa aislada llamada Yamana Beach, cerca del cabo Sirref, en la isla Livingston. Estaba recogiendo tranquilamente restos marinos cuando, exactamente a las 4:35, algo extraordinario emergió de la arena rocosa bajo sus manos. La parte posterior de un cráneo humano. Imaginen su conmoción. Se encontraba en un continente donde nunca había vivido ningún ser humano de forma permanente, y de repente, tenía en sus manos los restos de una persona que había muerto mucho antes de que se descubriera oficialmente la Antártida. Los análisis revelaron detalles asombrosos. El cráneo pertenecía a una mujer joven, probablemente de origen sudamericano, tal vez chilena. Sus características sugerían que era mestiza, probablemente descendiente de antepasados indígenas y europeos. Pero lo más inquietante es que las dataciones situaban su muerte entre 1819 y 1825. Piénsalo bien. Esta mujer murió antes de que la humanidad reconociera oficialmente la existencia de la Antártida. ¿Cómo es posible? La historia se vuelve aún más misteriosa. 8 años más tarde, en enero de 1993, Torres regresó a la misma playa. Y allí, a solo unos metros de su hallazgo original, encontró un fémur humano. Luego, al seguir buscando, se descubrieron otros fragmentos. Pero a pesar de todos estos hallazgos, el misterio de la identidad de esta mujer sigue sin resolverse. Nunca se ha encontrado ningún diario, ningún objeto personal, ningún rastro histórico que explique su presencia en esta playa antártica. Los científicos han elaborado varias teorías fascinantes. La más probable es que formara parte de una expedición de caza de focas en el siglo XIX. En aquella época, la demanda europea de pieles y aceite de foca empujaba a los cazadores hacia aguas cada vez más remotas y peligrosas. Quizás era un miembro de la tripulación, o incluso una pasajera clandestina. En estas peligrosas expediciones, la muerte era habitual. Podría haber enfermado y haber sido abandonada,
una práctica lamentablemente frecuente en estos viajes implacables. O tal vez murió en el mar y su cuerpo fue arrastrado hasta esta remota playa, empujado por las corrientes y las tormentas del océano austral. Otra posibilidad aún más intrigante es que formara parte de un grupo indígena sudamericano que intentara navegar hacia el sur, tal vez para cazar o incluso en busca de exilio. Los pueblos Yagán y Mapuche eran navegantes experimentados que conocían bien las frías aguas del sur de Chile. Pero lo que hace esta historia aún más frustrante es que, a pesar de todos los avances de la ciencia moderna, todavía no tenemos una respuesta definitiva. Los investigadores tenían previsto utilizar análisis de ADN para confirmar si todos los huesos pertenecían a la misma persona, pero estas pruebas nunca se han hecho públicas. La Antártida presenta una cruel paradoja para la conservación del ADN. Por un lado, las temperaturas gélidas pueden conservar perfectamente el material biológico. Pero, por otro, estos huesos probablemente han estado expuestos al agua salada y a las condiciones extremas de la costa durante décadas, lo que degrada considerablemente el ADN. Este revolucionario descubrimiento plantea preguntas inquietantes que cuestionan nuestra comprensión de la historia de la Antártida. ¿Hubo otros viajes no documentados a este continente antes del siglo XIX? ¿Podrían haber llegado grupos indígenas a la Antártida en expediciones secretas? ¿Exploraban cazadores europeos estas aguas mucho antes de lo que pensamos? Y, sobre todo, ¿quién era esta misteriosa mujer? ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde venía exactamente? ¿Qué tragedia la llevó a esa playa helada donde descansaría durante más de un siglo y medio? Su historia sigue siendo un completo misterio, pero nos recuerda que la Antártida aún guarda muchos secretos bajo su hielo eterno. Con el actual calentamiento global que está derritiendo los glaciares, quién sabe qué otros descubrimientos extraordinarios nos esperan en los próximos años. Esta mujer anónima de la Antártida nos intriga por su misterio, pero también nos fascina por lo que representa, la prueba de que la historia de la humanidad aún esconde zonas oscuras, enigmas que desafían nuestra comprensión del pasado y nos recuerdan que nuestro planeta guarda celosamente sus secretos más preciados.